carta a los Filipenses, que es el capítulo 4. Ya vimos algunas partes del capítulo 4, algunos versículos del capítulo 4, y hoy llegamos, hermanos, al versículo 10 de Filipenses 4, hermanos. Es una bendición el poder estar aprendiendo de la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Cuántos han visto en algunos buses o en algunos stickers, en algunos carros o en algún lugar? O quizás usted también lo tiene así como lema: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No ha visto usted ese versículo que es Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me fijaba, hermanos, que en los buses, en los microbuses, ponían ese versículo, lo andaban así, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando veía yo que los microbuses o los buses se metían y casi se les subían al otro carro, y decían, quizás por eso ponen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no le importaba pasarse llevando a quien sea, ¿verdad? Y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A la par de ese versículo estaba otra calcamonía, otro sticker que decía, la llevo, pero la llevo sola. Y así, ¿verdad? Un montón de cosas, hermano, de todo, ¿verdad? Y a la par una calavera, o más arriba un demonio, pero sí el versículo, hermano, ahí está la verdad. No sé, hermano, si quizás el motorista era creyente o no. Yo creo que no, hermanos. Probablemente era más creyente el microbús o el bus que ellos. Pero sí, religioso, sí le puedo decir que era. Filipenses 4:13. ¿Cuánto les gusta este versículo, hermanos? Vamos a aprender acerca de este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 10. Vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo 14, mis hermanos, de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 al 14. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Oramos, te damos gracias, Padre, por el mensaje, por tu palabra, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, mi Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos instruyas a través de la palabra, a través del mensaje, Señor. De mi parte, mi Dios Todopoderoso, te pido perdón por mis errores, por mi falta, por mis pecados, Señor. Me aparto de ellos, Señor. Y te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a tus ovejas, hablando a tu congregación, Señor. Sea palabra de Dios y no palabra de hombres, mi Señor. Bendíganos, Señor, en esta noche. No permitas que nada ni nadie estropee el desarrollo del mensaje, el desarrollo de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Muy bien. Fíjese. Si alguien está pasando un momento difícil en su vida, tiene un problema, tiene una enfermedad, lo más fácil, o no quizás lo más fácil, pero ¿cuántos hemos dicho todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Amén. Amén. Alguien está enfermo y dice, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien tiene problemas con su familia y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien está pasando momentos difíciles en su vida, se quedó sin trabajo, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero decirle, hermanos, que la carta a los Filipenses, la palabra más común o la que más frecuentemente se menciona en esta carta es gozosos o gozados o gócese o el gozo. Recuerde que Pablo estaba en las rejas o en la cárcel cuando escribe esta carta. Esa es la primera palabra que sobresale en toda la carta, que nos gocemos. Y la segunda es un mismo sentido. Un mismo sentido. Y viene hablando de todo, de regocijado, de gozarnos y de las pruebas, de las luchas y esto.
Y llegamos al versículo 10, del versículo 10 al versículo 20, hermanos, todo es de dinero. Todo trata sobre dinero. Todo trata de ofrenda. Y el todo lo puedo en Cristo, mis hermanos. No solamente es de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero vamos a ir viendo, hermanos, por qué Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A muchos de nosotros, hermanos, no nos gusta que nos prediquen acerca del dinero, acerca de dar, acerca de ofrendar. No nos gusta. Pues, hermanos, esta noche justo cae el capítulo 4, versículo 10, a hablar sobre eso. Yo no me lo puedo saltar. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, se percatan, en la iglesia, durante todo el año, no se habla o no se predica de diezmos y ofrendas. No se predica durante todo el año. Se predica únicamente en diciembre y en enero, nada más. De ahí no volvemos a tocar ese tema del dinero, de las ofrendas y del diezmo. Tampoco, hermanos, le estoy pidiendo que ofrende o que diezme, porque ya pasó el tiempo de la ofrenda, ya pasó. Pablo se alegra por la iglesia que se encontraba en Filipo. Se recuerda que es una iglesia que se encontraba en la ciudad de Filipo. ¿Por qué se alegra Pablo? Por la dadivosidad. Quiero decirle otro aspecto bien importante a tomar en cuenta de la iglesia de Filipo, es que de todas las iglesias que se mencionan en la Biblia, era de la más pobre que había. Era la que tenía menos recursos. Entonces Pablo habla acerca de esto, hermanos, y en algunas Biblias el título antes de empezar el versículo 10 dice dádivas de los filipenses. Dádivas de los filipenses. Entonces traigo algunos puntos, hermanos, para aprender acerca del dar y por qué debemos de dar. Algunos puntos que a algunos les va a sorprender, algo otros ya lo conocen, algo otros van a decir, oye, el pastor a saber qué es lo que quiere, o qué es lo que pretende, o está pasando alguna necesidad. Pero son cosas que están aquí en la palabra de Dios, mis hermanos. Versículo 10. Vamos a ir despacio, hermanos. Como decían antes, ¿verdad? Despacio y con buena letra. ¿Se acuerdan cuando le decían así? Sí, despacio y con buena letra. Sí. Cuando le dejaban planos, no debo dormirme en el salón de clases. ¿Se acuerdan? Cuando le dejaban esas planas. Amén, hermano. Les voy a dejar planas en lo que se ve. No, pero nadie se durmió. Miren, todos estamos pendientes, hermano. Entonces dice la palabra de Dios: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Si me hace el favor y me pone la Nueva Versión Internacional en este versículo, porque Pablo les está diciendo que él se alegra que ellos han podido mandarle una ofrenda. Mira lo que dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Entonces, hermanos, lo que sucede es que por algún tiempo la iglesia de Filipo no había podido enviarle la ofrenda a Pablo, no a la iglesia, a Pablo. No se conoce las razones por las cuales no había sido posible mandarle la ofrenda, pero luego se la envían y él dice: me alegro, pero me alegro más por ustedes. Me alegro por ustedes, le dice a la iglesia que estaba en Filipo. Miren lo que dice. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 13. Y como primer punto, hermanos, la iglesia tiene la responsabilidad, oiga bien, la iglesia, antes de leer el versículo, la iglesia tiene la responsabilidad de sostener a los ministros del evangelio. Y todos nos vamos a quedar, ¿cómo así? Porque tenemos muchos pensamientos erróneos
Antes de leer los versículos, hermanos, porque son dos los que vamos a leer, ¿cuál es el pensamiento común que se tiene, ya sea que usted se congregue o ya sea que las personas no se congreguen? No sé si aquí existe ese pensamiento o no lo sé, pero me imagino que alguien debe de pensar de la siguiente manera: ¿y yo para qué voy a mantener al pastor? Número uno, el pastor que trabaje debe de trabajar, porque para muchos el pastorado no es un trabajo. Para muchos el pastorado es solo parar, venirse, parar y empezar a hablar. Hermanos, antes de predicar este mensaje hay una preparación. Hay una preparación, hay que estar investigando, hay que estar leyendo, para no venir a hablar cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces muchos tienen este pensamiento que dice: no, que trabaje, ¿para qué lo voy a estar manteniendo? Y quiero decirle, hermano, que personalmente yo tengo un trabajo. Ahora bien, hay pastores que no lo tienen, y la congregación está obligada a sostener ese siervo. No, ¿y por qué? ¿Y para qué? Miren lo que dice Pablo, hermanos, cuando le está diciendo ahí en primera carta a los Corintios. Miren lo que dice, capítulo 9, versículo 13: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Versículo 14: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué dice? Que vivan del Evangelio. Y le pregunto, ¿debe de tener un salario un pastor? Sí. ¿Debe o no? Sí. Sí debe, hermano. Sí debe. Sí debe. Sí. Que vivan, oye, pero que mire, hermano, que vivan del Evangelio es muy diferente a que se aprovechen del Evangelio. Son cosas muy diferentes. Usted viene y me dice: pastor, aquí le voy a dar una ofrenda para la cena del viernes de oración. Tome, $10. ¿En qué quiere que lo ocupe? Le voy a decir yo. Lo que usted quiera. Los $10, voy donde las hermanas encargadas de cocina. Hermanas, ¿qué hace falta? Pastor, hace falta el pan. Tome, aquí está, para el pan. $10. Así. Eso es, fácilmente alguien puede hacerlo y decir: ya está todo, bien. Cuando se planificó la celebración del Día del Niño, planificado, hermanos, pero mi persona no contaba con los recursos suficientes para como yo lo quería, pero sí tenía la fe. Y yo le dije: Señor, está en mi corazón que los niños tengan inflables, que tengan saltarín, que haya sorbete, que haya palomitas de maíz, Señor. Y yo lo anuncié aquí, le dije a ustedes, hermanos, así va a ser en el nombre del Señor. El Señor va a proveer. ¿Cuántos de los que estamos reunidos esta noche se acercaron y me dijeron: pastor, ¿qué necesita para ese día? Pero Dios, hermanos, siempre manda personas. Entonces un día yo estaba en mi trabajo revisando esos inflables, y una persona que me dijo: hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a planear? ¿Qué le vas a hacer a los niños? Y yo le conté.
No, hombre, que sea lo mejor para los niños. ¿Cuánto sale? Ya ni se la cuenta tanto. Como a la semana. En eso, hermanos, de la celebración de los niños se gastó 350 o 400 dólares. 400 dólares. Entonces, a la siguiente semana me hace una transferencia de los sorbetes, de los inflables. Solo faltaba ponerlo de las palomitas. Me lo dio justo lo que yo necesitaba, que es aprovecharse del evangelio. Bueno, me dieron 300 dólares. Solo voy a alquilar uno que cueste 60 dólares. De los sorbetes solo voy a ¿qué? La mitad, nada más, que no sean dos, porque nos comimos, hermanos, porque yo me incluyo, porque comí sorbetes de aglán. Nos comimos, hermanos, 250 sorbetes de cartón, buenos. Lo más fácil es que sean solo 100 y el inflable y lo demás que me quede. ¿Y usted cómo se da cuenta? Usted no se va a dar cuenta. La persona que me lo dio quizás tampoco se da cuenta. Yo le tengo que rendir cuentas a Dios. Yo le tengo que rendir cuentas a Él. Entonces, hermanos, cuando hablamos de esto y dice que viva del evangelio, nos asustamos. ¡Uy! ¿Pero por qué? Si es un trabajo. Entonces, hermanos, ahí dice en el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Entonces, hermanos, la iglesia tiene la responsabilidad de sostener a los ministros del evangelio. En este caso, al pastor. ¿Le estoy pidiendo dinero? No, hermano. Pero conozca. Alcanza para un salario para mi persona de lo que ingresa de ofrenda y diezmos aquí en la iglesia. No alcanza. Para que yo pueda decirle a los hermanos que están encargados, miren, necesito un salario, ¿cuánto me van a poner? No alcanza. Entonces, luego Pablo dice, no lo digo, ¿verdad? El versículo 11, nuevamente, del versículo 11, volvamos a Filipenses. Amén, hermanos. Amén. Filipenses 4, dice, no lo digo porque tenga escasez. Pablo les está diciendo a los de Filipenses, miren, yo me alegro que ustedes me hayan mandado una ofrenda, que nuevamente hayan enviado la ofrenda, y yo no se los digo, dice, yo no se los digo porque tengo escasez. O sea, aunque tenga la necesidad de eso, no por eso está agradecido, sino porque está agradecido, dice la palabra, ahí dice, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Como punto número 2, hay que aprender a vivir en escasez y abundancia. En todo fue enseñado Pablo, y nosotros en todo debemos ser enseñados también a vivir en la escasez como vivir en abundancia. Mire, en la escasez debemos de vivir agradecidos con Dios, número 1, y con sacrificio. ¿Por qué con sacrificio? Porque tal vez usted está bien limitado de recursos. Pero como sea, usted da una ofrenda. Porque aquí los filipenses, en medio de su necesidad, dan la ofrenda para el siervo. Entonces Pablo, hermanos, dice, yo he aprendido a vivir en escasez. Y como hijos de Dios, nosotros debemos de aprender también a vivir en la escasez, siendo agradecidos y con sacrificio. Y no olvidarnos de que Dios es el que nos sostiene. Y número 2, hermano, ahí mismo,
Y esto es lo más difícil, aprender a vivir en abundancia. Porque cuando ya empezamos, que Dios nos empieza a bendecir, ay hermano, nos olvidamos quién nos ha dado la bendición. Nos olvidamos. Hay algunos que prometen del primer salario, Señor, yo te voy a... Eso es mentira. Ni tampoco le estoy diciendo, ven y tráigalo. Pero cuando viene la bendición de parte de Dios, mira, hoy es viernes, ¿para qué vamos a ir a la noche de oración? Porque no vamos a comer, me acaban de pagar, vamos a comer, vamos. ¿Es malo? No, no es malo, hermano. Pero nos vamos olvidando de quién nos ha dado la bendición. De quién nos ha dado la prosperidad. ¿Por qué le digo? Mire lo que dice ahí en el versículo 11. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Luego dice el 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces se le está diciendo, hey hermanos, yo no les digo que me alegro que me den la ofrenda porque estoy en escasez. No, sino porque yo he sido enseñado, le dice Pablo, yo he aprendido a vivir en escasez y en abundancia. En todo el Señor le ayudó, le enseñó. Porque Pablo era un personaje, hermanos, que se dedicaba a la elaboración de, ¿cómo se llama? No es tienda de campaña, sino que a una especie de tienda de campaña, ya me voy a recordar del nombre. Entonces él tenía la posibilidad, el recurso económico, pero también Dios lo llevó a la pobreza para enseñarle. Entonces, hermanos, ahí dice Pablo, miren, yo he aprendido de las dos formas. Y cuando estamos en abundancia, hermanos, ¿cuántos alguna vez han estado prósperos? Que no le falta nada. Prosperidad, hermano, no es tener riqueza y tener helicóptero y avión. No, prosperidad es que ustedes dicen, bueno, tengo ganas de dos, pues se lo va a comer, ¿verdad? Porque tiene. Entonces, vivir en abundancia se debe de vivir en agradecimiento y con sabiduría. Porque cuando tenemos, debemos de pedirle sabiduría al Señor. Si no, nos volvemos locos, hermano. Con lo poco que Dios nos ha bendecido, nos volvemos locos. Y nos endeudamos. Y decimos, tengo un buen trabajo. Hey, ese televisor que está ahí está muy chiquito, yo quiero uno más grande. Voy a ir a Prado, ahí dicen que se imprime, empieza a pagar hasta en enero, en febrero. Ya, va uno ya a comprarlo. Yo creo que me estoy quedando sin zapatos, voy a ir a comprar otros zapatos. Ay, no quiero esto, y quiero lo otro, y quiero lo otro. Y después, de repente, empezó a topar las tarjetas de crédito y después ya no había ni cómo pagar. Y venimos a la casa de Dios y muchos decimos, ¿y usted, hermano? ¿Y usted por qué será que no ofrenda? ¿Por qué será que no diezma? Porque no tengo. Porque no puedo. Entonces, en este contexto de escasez y abundancia que Pablo fue enseñado, es que él dice, todo lo puedo en Cristo. Para decir todo lo puedo en Cristo, tuve que pasar necesidad y tuve que tener abundancia también. Y en Cristo, en el poder de Cristo, yo todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Entonces no es solamente decir todo lo puedo en Cristo, sino que en el contexto, hermanos, de vivir con plata o sin plata. Ahí sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soportar las penas, las necesidades en nuestra vida, solo lo podemos lograr a través del poder de Cristo. Hermano, creo que la gran mayoría de nosotros, de alguna u otra manera, hemos pasado dificultades económicas. Pero todo eso lo vamos a vivir, lo vamos a soportar, lo vamos a sobrellevar en Cristo Jesús. Pablo estaba pegado, estaba con Cristo Jesús. Y ahí sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay una conexión, debe de haber una dependencia de Cristo Jesús.
Fíjense, hermanos, que un psiquiatra muy famoso, el cual había hecho muchos estudios, cuando las personas llegaban a su consultorio y decían ellos que tenían problemas emocionales y que tenían deseos de hasta quitarse la vida y no encontraban sentido a su vida y pasaban tristes, pasaban solos y empezaban ellos a contarle todas sus tristezas, sus penas. Entonces el psiquiatra empezó a hacer un estudio y les decía: mire, le voy a traer a una persona y usted le va a ayudar a esta persona. Y buscaba a alguien que tuviera necesidades y le presentaba a esta persona que tenía necesidades, y la persona que tenía esos problemas emocionales empezaba a ayudarle de alguna u otra manera, y ahí se le quitaban la tristeza, el deseo de quitarse la vida, porque se sentía útil y ayudaba a alguien. ¿Qué le digo con esto, hermanos? Que en medio de las necesidades nosotros también tenemos que dar. La ofrenda, hermanos, es un sacrificio. ¿Cuántos han sentido amor aquí por alguien? Nadie. Cuando usted ama a alguien, hermano, da o no. Si no da, hermano, pero ni los buenos días le dan, hermano. No lo quieren, dense cuenta, hombre. No lo quieren ni los buenos días, pero cuando hay amor, hermano, busca cómo agradar. ¿Y sabe quién tuvo gran amor para con nosotros? Y Dios, fue nuestro Padre. Y dio a su Hijo Jesús. Pero cuando a nosotros se nos habla de ofrendar, de diezmar, no, ¿y para qué? Si a mí no me alcanza, si o no, si para qué, si esto, lo otro. ¿Sabe, hermano? Dice la palabra de Dios que debemos de hacer tesoros en los cielos. Pero eso a veces no mucho lo creemos. También, hermanos, para ir terminando, este punto es muy importante. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene? Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo estaba hablando de la iglesia en Filipo, que de la pobreza que ellos tenían abundaba la generosidad de ellos. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿usted cree que los pastores pasan tribulaciones, necesidades, conflictos, problemas? Que no los contamos es otra cosa. Ahora regreso nuevamente a la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 14. En este mismo contexto dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. Aquí, hermanos, miren, a final de mes se debe de pagar el alquiler de este lugar. Se debe pagar energía eléctrica. Se debe pagar internet. Se debe pagar agua. Mire, antes de agua nos salía, hermano, como 3 o 4 pesos. Pero de repente vinieron y dijeron que el contador no servía, que había que cambiarlo. Y voy yo, anda, ¿verdad? Bueno, mire, está bien, bueno, cámbialo, no hay problema, sí, pero tiene que pagarlo usted. Cómprelo aquí, mire, en tal lugar lo vende, lo trae y después se lo van a instalar. Oye, no me sale eso, hermano. Ahí me va a ver usted toda la noche yendo a cerrar la llave.
viendo cómo se apagan las luces y todo eso. Si lo más fácil y lo más práctico, hermano, sería decirle, hermano, mire, hoy vamos a estar puro ventilador, abran los vidrios, abran las ventanas. Pero, hermano, si Dios es nuestro proveedor, pues. Y espero que usted, hermano, a través de la enseñanza, a través de la predicación, usted aprenda a orar. En una oportunidad teníamos invitados aquí, hermano, miren, la iglesia, ¿verdad? Iba a haber una media vigilia y todo. Y entonces empezó un pastor a predicar, ¿verdad? Recuerden que a los pastores siempre les damos una ofrenda. No es que ellos cobren y que nos digan, mire, se puede cortar, pero hay que darles una ofrenda. Entonces pasó el evento, terminó de predicar el pastor y vino un hermano, se acercó y me dijo, mire, pastor, para que le dé ahí de la ofrenda, pastor, agréguele esto, me dijo. Ah, qué bueno, gracias a Dios. Y después vino otro pastor y me volvió a decir lo mismo. Y está bien, hermano, qué bendición. Pero pregúnteme cuántas veces ese hermano me dijo, mire, pastor, aquí está una ofrenda para usted. Para usted. ¿Le estoy pidiendo dinero? No, hermano. Pero a veces, hermanos, somos crueles con los pastores. Usted no sabe cuáles tribulaciones puede estar viviendo el que se para aquí al frente. Usted no sabe. Usted no sabe, hermano, que a veces me ha tocado poner a mí para poder pagar el alquiler. ¿Está bien hecho eso, hermanos? Le pregunto, ¿está bien hecho eso? No está bien hecho, hermano. Porque yo no soy el que debo de sostener la obra. Porque la obra lo sostiene la congregación. Usted me va a decir, Dios no necesita pisto, Dios no necesita esto, Dios no necesita... Amén, hermano. La obra sí lo necesita. Pero así de increíble, hermano. Hermano, vamos a tener esta actividad y esto y lo otro. Hay ventas, hermano, va a haber desayuno. Salimos corriendo. Están pidiendo budín. Ahí está la hermana, ahí hay budín. Para fondos de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a sembrar. La pobreza no es un pretexto para no dar en la iglesia. Regrese a la segunda carta a los Corintios, capítulo, no, mejor, de un solo a Hechos 20:35, ya me comió el tiempo. La pobreza no es un pretexto para no dar en las iglesias. Hechos 20:35, esa es la palabra de Dios. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces viene la otra pregunta que muchos hacen y dicen: ¿y usted, pastor, diezma? ¿Y usted, pastor, da su diezmo? ¿Qué contesta la congregación? Sí doy mi diezmo, hermano. Sí doy mi diezmo. Entonces, mire lo que dice la palabra, lo que dijo nuestro Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, a veces, hermano, con esfuerzo y sacrificio hay que dar la ofrenda. El pretexto de decir no tengo, por eso no ofrendo, hermanos, es, hermano, hacer lo contrario. No tiene, porque no da. Y no necesariamente en la iglesia también, pero a veces nuestro corazón está endurecido para las necesidades de otras personas. Miren, muchos de nosotros, hermanos, ahí en su ropero, en su closet, en su caja, en su trombilla, en su donde tenga la ropa, hermano, ahí usted tiene un montón de ropa, camisas, pantalones, zapatos. Los zapatos ya se le llenaron de un hongo que agarra el cuero, hermano, porque tiene años de no ponerse y no lo regala.
Tiene un montón de camisas que no se las pone. Ay, es que esta camisa me la puse cuando tenía 18 años y ya me va a quedar otra vez. Ya no le va a quedar, hermano. Hermano, ya no le va a quedar, regálelo. Haga espacio para que el Señor le dé otra bendición. Ya no nos va a quedar, hermano. Un día de eso, yo insisto, a mis hijos les insisto y les digo, saquen la ropa que ustedes no ocupan y regálenla. Pues un día de esto, hermano, se pone a reembolsar a uno, mira. Ya no quiero. Y entonces, no, pero ahí vamos unos pantalones buenos, ¿no? Que no sé qué. Pues sí, ¿para qué vamos a regalar cosas que no sirven? Y entonces el otro hermano empezó a buscar ahí, ¿verdad? Y le dijo, este pantalón es mío, no me como que no lo va a regalar. Y entonces le digo yo, no, revisé más ropa, no voy a hacer que vaya otro pantalón mío ahí. Le dije yo, revisé, pero no había nada, hermano, nada. Entonces hay que enseñar también a nuestros hijos a dar, hermanos. Yo les digo a ellos, tienen que dar una ofrenda, tienen que diezmar en la iglesia. Cuando ustedes sean adultos, cuando ustedes tengan una familia y se congreguen donde se congreguen, ustedes tienen que dar su diezmo. Sí. Aquí hay gente encima de ellos diciéndole, tienen que dar su diezmo. Porque, hermanos, debemos de bendecir la obra del Señor, sembrar en el reino de Dios. Y es que eso es lo que nos cuesta asimilar o creer. Entonces, bueno, Dios quiere que aprendamos a dar. Para ir terminando. Deuteronomio 24, 19. Ya terminamos, hermano. Ya está lista su comida, su cena. Ahora tiene que ir a prepararla. Cuando dice la palabra, cuando ciegues tu mies, la palabra cegar es sembrar. Cuando ciegues tu mies es en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová y tu Dios en toda obra de tus manos. La mies es, hermanos, en el fruto. Le explico. El Señor le había dicho al pueblo que sembrara, pero de todo lo que sembrara, imagínense que alguien cultiva una parcela de milpa. De todo eso que ha sembrado, deja una parte para todo el que va pasando, para todo el que llegue, y la agarre libremente sin ningún problema. Eso es dar, hermano. Eso es dar. Eso es tener un corazón para la obra del Señor. Ese es un corazón para el necesitado. Y entonces, vuelva nuevamente a Filipenses, capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Y sabéis también vosotros, oh Filipo, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y el 16 dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Fíjese, hermanos, el corazón de esta iglesia. Ahora yo le invito, hermanos, a que no endurezca su corazón, a dar para la obra del Señor, a bendecir a los siervos. Yo le invito, hermano. La ofrenda en esta hora ya pasó, hermano. Ya no le estoy diciendo, vamos a recoger otra ofrenda, no, hermano, porque eso es engañar, eso es manipular. Pero cada uno, cuando nos decimos ser cristianos y que nos congregamos, debemos de honrar a Dios, hermano. Y eso es lo que nos cuesta. ¿Qué es lo que todos decimos? No tengo, por eso no doy. Eso es un pretexto, hermano. Una vez es un pretexto. Aquí es al revés. No tiene porque no da. Porque mejor es dar que recibir. Dele una ofrenda de palmas.